Renovación Carismática Diócesis de Villarrica presenta Redes de Amor. Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta hora mariana de nuestra vida de fe, en que saludamos a nuestra Madre con el Regina Coeli, y en este día en que también vamos a ser enriquecidos por el programa Redes de Amor. Por eso ahí en su pantalla aparece Redes de Amor, que va inmediatamente luego del Regina Coeli. Unamos nuestras oraciones por todos los enfermos, por los que más sufren, por aquellos que están en situaciones críticas. Queremos acompañarlos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayan respondiendo, por favor. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos unimos a la oración a Cristo crucificado en este tiempo de pandemia. Señor Jesús, Salvador del mundo, esperanza que nunca nos decepciona, ten piedad de nosotros y líbranos de todo mal. Te pedimos que nos protejas del flagelo de este virus que se está difundiendo, sana a los enfermos, protege a los sanos, ayuda a quienes trabajan en bien de la salud de todos. Muéstranos tu rostro lleno de misericordia y sálvanos por tu gran bondad. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre tuya y nuestra, quien nos acompaña fielmente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. También nos unimos a la oración que el Santo Padre Francisco nos ha invitado a rezar en este año de San José. Digamos: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En esta tarde, a las 17:30 tenemos el Santo Rosario desde la Sagrada Familia, la Capilla Sagrada Familia, en preparación para la consagración al Corazón Inmaculado de la Virgen María. Todos cordialmente invitados. Y luego a las 18 horas, la Santa Misa
en las primeras vísperas del domingo, Día del Señor. Pidamos la bendición del Señor ahora para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. El Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su amor. Amén. Amén. El Señor les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia y amigos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Ahora entonces nos unimos al tema que nuestras hermanas de la Renovación Carismática nos van a ofrecer, todo para nuestra formación cristiana y también eclesial. Así que desde ya le agradecemos a cada uno de ustedes que va a permanecer junto a nosotros. Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Qué alegría una vez más poder encontrarnos con cada una de ustedes. Hoy día nos vamos a referir a la segunda parte del tema, la gracia del perdón. Así que sean todos muy bienvenidos a este nuevo tema de redes de amor. Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes que están sintonizándonos una vez más para ver esta segunda parte de este tema maravilloso que es el perdón. Antes de comenzar, vamos a recordar algunos puntos importantes sobre lo que tratamos en la primera parte del tema del perdón. ¿Se acuerdan que fue el 24 de mayo? Dijimos que perdonar significaba olvidar una deuda, librar una deuda. También explicamos que hay varias formas o tipos de perdón. Entre ellos está el perdón a los demás, el perdón hacia nosotros mismos, el perdón a Dios y el perdón a los antepasados. Para resumir sobre lo expuesto, como les contaba, del sábado 24, el perdón es muy necesario en nuestra vida. Tanto es así que lo comparamos con la columna vertebral de nuestro cuerpo. Mira qué fundamental es. Reconocimos su importancia en nuestra vida diaria, ya que día a día debemos recurrir a él. Por ende, dijimos que es un estilo de vida, porque el perdón lo tenemos que ir dando continuamente en todos los momentos del día. La importancia de perdonar y la respuesta la encontramos una vez más en la palabra de Mateo 6:12, donde nos comprometemos a perdonar para ser perdonados. Si ustedes se acuerdan, en el fragmento del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es como un condicionante, porque en el fondo, si nosotros también queremos pedir el perdón a Dios, también debemos perdonar en nuestro corazón primero. Así es, Mónica. El perdón no tiene límite. Eso significa que tengo que darlo siempre. Debemos perdonar y debe ser un perdón que sea de calidad, de excelencia. Por lo tanto, no sirve si lo damos a media. A veces nosotros perdonamos a media y eso no le sirve al Señor. Algo esencial de perdonar es decir que el perdón debe ser siempre verbalizado para que al decirlo en voz alta, eso llegue a nuestro corazón y quede grabado en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Que cuando vamos haciendo la oración de perdón, eso va a irse quedando en nuestro corazón. Vamos a ir sintiendo eso y a la vez cuando la vamos repitiendo y haciendo, se va eso grabando en nosotros, en nuestra memoria. Acuérdense que el corazón tiene memoria. Entonces eso se va a ir aliviando en nuestro ser. Y ya una vez cuando hablemos de esa persona o de esa situación que nos causaba dolor, nos vamos a dar cuenta que ya no nos duele. Así es. Además, también enumeramos varios beneficios que trae el perdón, como un beneficio importante es soltar el dolor.
cerrar capítulos en nuestra vida. Cuando yo perdono, lo que hago es dar vuelta a la página, ¿cierto? Eso no significa que eso no sucedió, sino que soy capaz de seguir avanzando. Sanar enfermedades físicas. Muchas enfermedades físicas están asociadas a la falta de perdón. Y en fin, un sinnúmero de beneficios para nuestra vida. La salud del cuerpo y por último concluimos con que el perdón es la puerta a la salvación, ya que sin él no podemos avanzar en una relación con Dios. Y eso es fuerte, o sea, el perdón nos permite estar en una sintonía con el Señor y al estar en esa sintonía nosotros podemos avanzar en esa relación con Cristo. Así es, gracias Berito. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos quedó de esa parte primera, ¿no es cierto?, que serían el perdón hacia sí mismo, hacia Dios y hacia los demás. Ya, vamos a ver que en el perdonarse a sí mismo no lo trata específicamente en la Biblia, pero hay principios con respecto al perdón que debemos aplicar. Por ejemplo, cuando Dios nos perdona, dice que ya no se acuerda de nuestros pecados. Aquí me gustaría que viéramos en la palabra, ¿no es cierto?, en Jeremías 31, 34, ¿qué nos dice el Señor? Dice, ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced al Señor, pues todo ello me conocerán, desde el menor al mayor. Oráculo del Señor, porque habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Esto no significa que nuestro omnisciente Padre Dios olvida esto, sino que debido a que Él nos perdona, Él escoge no sacar a relucir nuestro pasado de una manera negativa. Así que veamos que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, es muy generoso en perdonarnos. Perdonarse a sí mismo no se trata de olvidar, se trata de no llevar la ofensa hacia ti de manera negativa. Es simplemente dejar ir lo que estás sosteniendo contra ti mismo para que puedas seguir adelante con Dios. Es importante eso, perdonarse a sí mismo para ir avanzando en este caminar, porque si no, como veíamos 2 semanas atrás, el no perdonar produce a uno un estancamiento también en nuestra vida personal. Así es, Mónica. Y pensemos en esto, si Dios ha seguido adelante, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? En Filipenses 4:9 vamos a leer este textito. A ver, aquí está. Filipenses 4:9 nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Así es. Entonces significa que lo que hemos vivido y aprendido de Dios tenemos que ponerlo en práctica. Si Él fue perdonador, nosotros también debemos perdonarnos y también tener misericordia de nosotros mismos, porque a veces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que uno perdona, pero como que queda eso dando vuelta, o cuando se va a confesar, muchas veces vuelve a confesar el pecado, porque en el fondo uno mismo no se ha perdonado. Si Dios es tan grande y misericordioso que Él nos puede perdonar, ¿por qué nosotros no? Si Él nos da esa gracia de perdonarnos, más aún a nosotros mismos. Así es, Mónica. ¿Cómo perdonarnos a nosotros mismos o cómo perdonarse a sí mismo? Tenemos como 4 puntos que son fundamentales para poder entender y saber cómo podemos perdonarnos. El primero dice, mírate como Dios te ve. Mira cómo es. Dice, la muerte de Jesús en la cruz hizo posible estar bien con Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Dios entonces nos ve
como creyentes, como Él ve a Jesús, como si siempre hubiéramos obedecido y como si siempre obedeceríamos. Esto lo encontramos para fundamentar en Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la relación que está en Cristo Jesús. Es decir, con la muerte de Cristo en la cruz hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Ese es el sacrificio y el gran valor de Jesús en la cruz. Me quiero detener un poquito en eso, en la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros pensamos, como decíamos la otra vez, que esto sucedió hace mucho tiempo, años atrás. Pero la verdad que para Dios el tiempo no existe. Por lo tanto, Jesús hoy muere por nuestro pecado, el pecado de hoy, el pecado que cometemos todos los días. Entonces, pensar en eso. Los errores y pecados de mi pasado ya no existen, excepto como un recordatorio en mi propio corazón de mi humanidad. Pon la gracia al lado de cada pensamiento destructivo, dice. A Satanás le encanta recordar a los hijos de Dios de sus problemas matrimoniales, de los errores que uno ha cometido con la crianza de sus hijos, de nuestros fracasos y de nuestras acciones donde nos hemos dejado guiar por el orgullo. Es la gracia de Dios la que borra nuestro pasado y es la gracia de Dios la que reconstruirá nuestro futuro, como bien dice en Efesios 2, 5, 8. Vamos a buscarlo, Efesios 2, 5, 8. Dice, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Eso tiene un gran significado porque si ustedes recuerdan cuando tiempo atrás se dio el tema de pecado y reparación, dijimos que el pecado, eso es en nuestra vida, es la muerte a la parte, ¿no es cierto?, espiritual. Cuando estamos en pecado, estamos en muerte espiritual, porque no hay una comunicación con nuestro Padre Dios. Así es. Cada vez que comiencen a pensar en los errores o en los pecados que hemos cometido en el pasado, yo los invito a que visualicemos la palabra gracia. Gracia al lado de esos pensamientos empujados a la negatividad hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando me vienen esos pensamientos negativos, o me estoy pensando que yo cometí un acto malo, que me equivoqué, entonces debo pensar en la gracia. Cuando hablo de la gracia, es la gracia de Dios. Entonces, al pensar en la gracia, voy a echar afuera todos esos pensamientos negativos y di a Dios, Señor, gracias por tu gracia que trae el perdón a mi vida. Gracias por amarme completa e incondicionalmente. No te olvides, porque eso es muy importante. Qué importante eso, ¿eh? Sí. Esa oración de gracia. Bien, dentro del tercer punto, ¿no es cierto?, que consideramos para perdonarnos a nosotros mismos es meditar diariamente en las verdades de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una ayuda muy necesaria para este proceso del perdón. La relevancia de la palabra de Dios nunca cambia. Veamos ahí un texto en Isaías 48. Que dice, se agosta la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
dice se agosta. En agosto es cuando caen las hojas, ¿cierto? De los árboles, se empiezan a pudrir y los árboles quedan como desnuditos. Bueno, eso es lo que sucede. Todo pasa, pero la palabra de Dios jamás pasa. Es para siempre. Y es actual también. La palabra de Dios debemos considerar que es actual. Si bien se escribió hace mucho tiempo, pero es viva y es eficaz, como dice por ahí, y se usa actualmente en nuestra vida, la debemos aplicar a nuestra vida. Ya. Como cuarto punto, perdona como Jesús te ha perdonado. Si deseas y esperas que la gracia y el perdón de Dios permanezcan activos en tu vida, debes aprender no solo a perdonar a los demás, sino también a ti mismo. Importante esto, porque si no perdonamos a los demás, ¿cómo vamos a perdonarnos a nosotros mismos? Sí, totalmente. No podemos dar a los demás algo que no somos capaces de hacer nosotros mismos. Exacto. Cuando podemos perdonar a los demás, pero no a nosotros mismos, entonces el perdón que damos a los demás no es real, porque en el interior no tenemos la capacidad de perdonarnos. Es lo que estábamos diciendo, ¿ves? Sí. El perdón es verdadero que das a los demás, pero también a ti mismo te traerá la paz. Eso es muy importante. Cuando uno perdona, queda esa paz, esa liviandad en el corazón. Totalmente. Cuando nos negamos a perdonarnos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es ponernos por encima de los demás. Y eso es orgullo. Claro, porque si yo cometo un error y no soy capaz de decir, chuta, me equivoqué, lo que sucede es que al no reconocer que me equivoqué, actúo con orgullo, como no reconociendo lo que hice mal. Entonces, eso está muy mal. El orgullo es muy negativo para las personas. Nos envenena el alma en el fondo. Así es. Perdonarnos a nosotros mismos no nos libra del anzuelo, no justifica lo que hemos hecho y no es una señal de debilidad. El perdón es una elección que requiere coraje y fuerza y nos da la oportunidad de convertirnos en vencedores en lugar de seguir siendo víctimas de nuestro propio desprecio. Qué importante esto. Sí, totalmente, porque cuando no perdonamos y somos como amargos, normalmente nosotros como que vamos en el papel de víctima y pasamos nuestra vida victimizándonos y no le ponemos la solución. Para perdonar también debemos querer perdonar. Pero me enfoco en una cosa, olvidando el pasado, aprenderás a perdonarte a ti mismo. Qué importante esto. Olvidando el pasado, aprenderás a perdonarte a ti mismo. O sea, superando lo que ya pasó y esperando lo que está por venir. Sigue adelante para llegar al final de la carrera y recibir el premio celestial para el cual Dios, por medio de Cristo Jesús, nos está llamando. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El mío dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, que es lo mismo en realidad. Qué importante. Así que cada vez el Señor nos va apoyando ahí en nuestro proceso. Bueno, vamos a hablar de otro perdón que es importante también, que es el perdón a Dios. Normalmente de este no somos muy conscientes, pero es muy común. Dice, el perdón a Dios es mucho más común de lo que creemos, ya que todos, de alguna manera, lo culpamos a Él de lo que nos sucede. Es por eso que es un perdón que nos cuesta reconocer y que debemos trabajar, ya que cuando se crea el resentimiento con Dios, nos alejamos de Él, quedando a expensas de los ataques del enemigo. Esto es súper importante. Cuando no perdonamos a Dios y lo culpamos de lo que nos sucede, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y al alejarnos, quedamos desprovistos de cualquier ataque del enemigo. Quedamos como al acecho del enemigo. Totalmente. Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos sentimos abandonados por Él, pero Él siempre está con nosotros. Hay una pregunta que vamos a hacer, dice, ¿debemos perdonar a Dios?
Existen resentimientos que guardamos en el corazón en contra de Dios, ya sea porque se llevó a un familiar, a una persona amada, ¿cierto? Porque hemos tenido un fracaso matrimonial, porque hemos tenido una enfermedad. Ahora con la pandemia, mucha gente está pasando por momentos muy difíciles, tiene mucho temor a enfermarse. Y muchas veces inconscientemente culpamos a Dios de las cosas malas que nos suceden, no así con las cosas buenas. Las cosas buenas siempre las atribuimos a cosas que nosotros hemos hecho bien, pero cuando nos sucede lo malo, se lo atribuimos al Señor. Porque sentimos que es injusto con nosotros, sentimos que Dios es injusto porque permite que nos pasen esas cosas, ¿cierto? Cuando hemos sufrido tanto por tal o cual persona que nos hizo daño, incluso cuando hemos sido, por ejemplo, abandonados por nuestros padres, entonces nosotros tendemos a culpar a Dios por la vida que nos tocó. Es muy importante distinguir que a través de una enfermedad o un fracaso, Dios tiene una forma de usar a favor nuestro todo eso que nos sucede, aunque tú no lo creas, porque a través de ese dolor tú puedes experimentar la necesidad de Dios en tu vida. Mira, hermano, si tú te pones a pensar, si tuvieras una vida placentera, sin grandes necesidades, ¿tú crees que buscarías al Señor? Seamos sinceros, Mónica, ¿tú crees que lo buscaríamos? No lo buscamos porque el mundo hoy día se envilece de esas cosas, del materialismo, de estar bien, y muchas veces eso ha pasado, está pasando hoy en día. Por eso hemos sacado a Dios de nuestra vida, y Dios permite esto, que vivamos a veces con sufrimiento, que pasemos una necesidad de una enfermedad, que estamos viviendo un ser querido, porque Él con sus redes de amor, Él nos atrapa, ¿no es cierto? Claro que sí. Dios nos acerca a Él a través de nuestro sufrimiento. Es muy importante recordar que dentro de los primeros temas que hemos estado dando se habló del sufrimiento y la cruz, y lo sanador que es asociar el dolor a la cruz de Cristo. Sí, es valioso eso, porque en el fondo estamos con el dolor viviendo el dolor de Cristo en la cruz. La última parte que nos queda, hablar de los antepasados. Debemos ahondar aún más en esto del perdón, porque muchas veces también debemos ir a la raíz de ese perdón. Es decir, mirar nuestro árbol genealógico, nuestro antepasado, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ellos a veces tienen bastante que ver con las cosas que hoy día nosotros estamos viviendo. Totalmente. Recibimos de nuestros antepasados la herencia, no solo lo que respecta a la sangre, el apellido, los bienes, color de pelo, las características físicas, ¿no es cierto? El color de pelo, de ojos. También recibimos de ellos muchas veces los conflictos no resueltos, que nos dejan sin querer en manos nuestras, que somos nosotros los descendientes. Así también podemos darnos cuenta que si observamos, a veces se repiten muchas veces por generaciones las mismas enfermedades. Se van repitiendo situaciones trágicas, relaciones difíciles, muertes a veces prematuras en una familia. Y nos advertimos que en eso también tenemos una conexión hoy en día, porque ese patrón se sigue repitiendo de generación en generación. Buena parte a veces de los dramas radica en a veces muchas cosas, en las cosas no dichas. A veces hay secretos guardados, hay cosas de nuestros antepasados. Todos tenemos así cositas oscuras. De repente, no sé, por un hijo que fue criado por los propios papás y que finalmente resulta ser... Cuando los abuelos, antiguamente, la hija quedaba embarazada joven y para que no se supiera, la mamita se hacía cargo, como diciendo que el hijo era de él. Todas estas cosas suceden mucho en las familias, las cosas ocultas que todos lo saben, pero que no se habla del tema. Nosotros debemos tener una conversión verdadera en Cristo Jesús, ya que los pecados de nuestros antepasados, muchos no confesados, traen consecuencias en nuestra vida actual. Lo que nos heredan nuestros ancestros, entonces, no es la culpa, sino la pena del pecado no reparado. También hablamos del pecado, en el sábado 23 hablamos del pecado y reparación,
Por eso, con estos temas también los invitamos a ir buscando los temas anteriores, porque todo lo que vamos hablando tiene relación con lo que se ha ido diciendo, tiene una continuidad. Cuando la Biblia nos invita a orar por los pecados de nuestros antepasados, entonces nos está invitando a tomar conciencia de ese efecto destructivo que se extiende desde un pasado que nos ha antecedido. Es una práctica sana, por supuesto, porque hay que entenderlo en su contexto. O sea que, como una acusación de culpa, no es una acusación de culpar a los antepasados, sino es una súplica para que Dios nos libre de las miserias que otros cometieron, pero que no nos afectan a nosotros en la actualidad, y condiciona nuestra vida. Con eso quiero decir que todo esto que sucedió atrás, de alguna forma, va a condicionar también nuestra vida actual. Sí, porque a veces si pensamos, nos ponemos a decir y a avisar, pucha, mi papá tenía diabetes, mi abuelo también, ¿y por qué yo otra vez? Entonces nosotros estamos en esta brecha para poder interceder por ellos y perdonar esas enfermedades y esas cosas. Y con eso Dios también va a hacer ahí su obra. Así es. Y vamos a ir finalizando con un texto que aparece en Lucas 6:37 que dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Por tanto, no nos corresponde a nosotros juzgar, ¿no es cierto? Si pensamos que nuestros papás, no sé, pues, si vivimos a lo mejor en un ambiente de violencia, con un papá castigador, a lo mejor el abuelo era castigador. ¿Se fijan? Esa situación se fue repitiendo de generación en generación. Pero por eso Dios de la cruz nos perdonó todo. Así y es. nosotros también no podemos decir que no podemos perdonar, porque en el fondo si tuvimos un papá castigador, no le debemos echar la culpa de él, porque también él a lo mejor también tuvo un abuelo castigador y Claro. se repitió ese patrón. Va a depender, como dice Mónica, del contexto. Uno debe ver el contexto de las cosas. Por ejemplo, a lo mejor alguien no tuvo un padre cariñoso, pero a lo mejor con él tampoco fueron cariñosos. Entonces, todo tiene un trasfondo y de eso hay que tener mucho cuidado. Hay un textito en Lucas 23:34 que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesucristo en la cruz vino a morir por todos, por ti y por mí, y no por unos pocos, no por los que le caen bien. Jesús murió por todos. Por lo tanto, nosotros también debemos perdonar todo nuestro antepasado, perdonar a Dios, perdonar a nosotros mismos, porque todo va a ir en beneficio para nuestra vida. Así es. Bueno, y también les vamos a dar como una ayuda práctica para hacer la oración, porque hemos hablado, ¿no es cierto?, que se repite esta oración a diario. Existe una oración que se llama de fidelidad, ¿ya? Eso significa que yo todos los días voy a ir haciendo esa oración, y una forma práctica de ayudarnos en esto sería ir escribiendo cada día las cosas que sé que hay en mi corazón y que debo perdonar. Ya anotando, por ejemplo, a tal persona, si siento que mi mamá me ofendió, lo anoto, ¿no es cierto? Y anoto también al ladito qué cosas me ofendieron, Claro. ¿ya? Qué situación en específico, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer una oración cortita para enseñarles más o menos como que tengan una guía para hacer esta oración, ¿ya? Oración ahora de fidelidad. Vamos a escuchar un temita musical y ahí vamos a hacer la oración. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Dispongamos en este momento
nuestro corazón para recibir esta oración. Te alabo, Padre, te bendigo, Padre, te glorifico, Padre, te doy gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, yo perdono a... Aquí visualizamos a la persona que necesitamos perdonar. Y también visualizamos, si lo tenemos en el corazón, la situación o el hecho que debemos perdonar. Y te pido que le bendigas. Cuando hacemos esta oración, hermanos, la podemos hacer también por las personas que ya están fallecidas. Lo importante es hacerla no solamente una vez, por eso es una oración de fidelidad, porque es una oración que uno la puede hacer por mucho tiempo. Y cuando esto sucede y uno es fiel, el Señor te concede la gracia del perdón. Por eso es necesario también querer perdonar. Eso es, ir reconstruyendo cada día esta oración y así el Señor, a medida que la vamos haciendo, repitiendo, como dijimos que debía ser verbalizado el perdón, escucharnos, el Señor va a ir sanando nuestro corazón. Así que eso es. Eso es, se hace muy corto esta media horita en que el Señor nos regala para poder llegar hasta sus corazones, a sus hogares, y nos vamos despidiendo, siempre invitándolos a que nos acompañen cada sábado en este programa Redes de Amor y que tengan un bendecido día. Agradecemos también, ¿no es cierto?, a los medios que el Señor nos proporciona, aquí la catedral, nuestros sacerdotes que nos apoyan en este programa de evangelización para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Renovación Carismática, Diócesis de Villarrica, presentó Redes de Amor. Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti.